Mucho se habla de la pérdida hegemónica del dólar y de la recesión a la vista, ya sea por las malas gestiones de las pasadas administraciones o por la actual, se da un panorama más que propicio. Y sin embargo, la administración de Donald Trump elogia la estabilidad económica de su país. Pero entonces, ¿por qué se ha necesitado más de 300.000 millones de dólares en menos de una semana? ¿Acaso esconde algo la economía estadounidense, como afirman analistas internacionales? Antes de ver las fuertes medidas adoptadas por la Reserva Federal, que incluyen la reducción de los tipos de interés, a pesar de que constantemente se negaban a hacerlo, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Reserva Federal inyectó este martes 105.000 millones de dólares en liquidez temporal al sistema bancario de Estados Unidos, en un esfuerzo por suplir las necesidades de financiamiento de los bancos y Wall Street tras las turbulencias de las semanas pasadas. La Reserva Federal de Nueva York otorgó 30.000 millones de dólares a operarios primarios en una operación de acuerdo de recompra, en un plazo de 14 días, y 75.000 millones en una operación de reposición de un día. La demanda de fondos del Banco Central fue sólida, con 62.000 millones en ofertas en la operación a 14 días y 80.200 millones en la operación de un día, según datos de la Reserva Federal de Nueva York. Y es que el 2019 es otro año marcado por la actividad de los bancos centrales. Así, desde la primavera, el Banco Central Europeo ha ido preparando el mercado para una rebaja de la facilidad de depósito y nuevas medidas expansivas, que finalmente adoptó este septiembre. Por su parte, la Reserva Federal estadounidense no tenía datos macro que justificaran una rebaja de tipos, pero la guerra comercial y la presión del presidente estadounidense que reclama un dólar más barato ha terminado por conducir a la Reserva Federal a su segunda rebaja de tipos del año, y todo parece indicar que no será la última. La reunión de la Reserva Federal de la semana pasada arrojó dos hechos. Por un lado, los representantes de la Reserva Federal continúan divididos sobre qué decisión tomar para los tipos de interés a corto plazo. Y en segundo lugar, la Reserva Federal podría anunciar un cambio sobre su actual política sobre su balance, algo tan pronto como en el mes de octubre. Los expertos añaden que este recorte viene dado no solo por las tensiones de la guerra comercial, que puede provocar un deterioro en las condiciones económicas de la economía de Estados Unidos, sino también por una desaceleración de la economía mundial más acentuada de lo esperado. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, defendió el lunes el manejo del banco de la volatilidad de los mercados monetarios la semana pasada, asegurando que los funcionarios anticiparon una crisis de liquidez y tuvieron éxito en aliviar los mercados. Williams participó en una conferencia en Nueva York a la que asistieron reguladores, firmas financieras y otros expertos. Estamos preparados para ese evento, actuamos rápida y apropiadamente, y nuestras acciones fueron exitosas, afirmó Williams en comentarios preparados. Las palabras de Williams se dan tras una semana en la que hubo inusuales episodios de volatilidad en una parte típicamente relajada de los mercados financieros. La Reserva Federal de Nueva York tuvo que intervenir e inyectar miles de millones de dólares en efectivo al sistema financiero para responder a una escasez de dinero y ayudar a los bancos a financiar sus necesidades de corto plazo. La tasa repo, una medición clave de la liquidez del sistema bancario mundial, escaló al 10%, 4 veces más que la tasa objetivo de los fondos federales. La tasa repo regresó a niveles más normales después de que la Reserva Federal condujo múltiples rondas de operaciones de recompra. El viernes, el banco refirió que seguiría colocando decenas de miles de millones de dólares al día en el sistema bancario hasta inicios de octubre. Williams dijo que el fin del trimestre de la Reserva Federal esperaba una serie de factores que podrían absorber la liquidez del sistema bancario. Entre esos factores que quitaron dinero a los bancos, se incluyeron los pagos trimestrales de impuestos corporativos y un aumento a la deuda del gobierno vendida a los inversionistas. Por esa reducción del dinero, las tasas de intereses de corto plazo aumentaron mucho y se alejaron de las metas de la Reserva Federal. Y es que inesperadamente, la Reserva Federal quedó atrapada entre la espada y la pared. Recortó la tasa en un cuarto de punto, decisión que el presidente Trump, que quiere la tasa en cero, calificó de sin agallas, sin sensibilidad y sin visión. Y aunque la recesión se mantenga alejada, es una constancia de independencia del Banco Central y no de peligro real. Lo que no se previó fue la rebeldía salvaje del mercado, donde la propia Reserva Federal es la garantía de los activos financieros que se negocian en Wall Street. Allí, la tasa de 24 horas que debería seguir las directrices de la Reserva Federal se descontroló hasta rozar por un momento el 10%, un hecho inesperado y una potente señal de alerta
que a muchos recordó las convulsiones de la gran crisis financiera. Con el tronar de las alarmas, las preguntas llegaron y eran obvias. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde está el choque? ¿En qué institución? ¿Qué sector? ¿Qué negocio se golpeó? El martes absorbió 53.000 millones de dólares de los 75.000 que puso la Reserva Federal a disposición. Se le pidieron 80.000 millones al día siguiente y 84.000 millones el jueves. El viernes fueron 75.000. Lo que haya sido que se rompió no se arreglará tan cerca del fin del trimestre. En este escenario, se resolvió organizar, sobre la marcha, 3 subastas de pases, que serán un puente de liquidez adicional hasta el próximo 10 de octubre, y tendrán que permanecer atentos, ya que la navegación por instrumentos dejó de ser 100% confiable. En total, 300.000 millones de dólares fueron inyectados en menos de una semana. La diaria inyección de dinero es un esfuerzo de la Reserva Federal para estabilizar los préstamos de a muy corto plazo, que el lunes se dispararon hasta el 10%, amenazando con interrumpir el mercado de acuerdos de recompra. La recompra canaliza más de 1 billón de fondos a través de Wall Street todos los días, dinero que se usa para pagar las operaciones diarias a los grandes bancos. No está claro por qué se agotó a principios de esta semana la cantidad de efectivo que los bancos tienen a la mano para financiamiento de corto plazo, pero la escasez se produjo después de que las empresas tuvieron que pagar facturas de impuestos trimestrales, al mismo tiempo que el Tesoro emitió miles de millones de dólares en nuevos bonos para cubrir el enorme déficit del gobierno del presidente Donald Trump. El sistema financiero bajo la órbita de la Reserva Federal tiene 1,4 billones de reservas excedentes. Esto es por encima de las reservas exigidas. ¿Acaso le impactó el súbito shock petrolero tras el ataque que inutilizó la mitad de la capacidad de producción de Arabia Saudita? Es probable, pero es que no se informan daños financieros severos en ninguna otra parte del mundo. Recordemos que la Reserva Federal no ve una recesión, eso repite constantemente su presidente Powell. Sin embargo, tener una perspectiva realista es esencial. Y es que bajo el fuego de la guerra entre el presidente Donald Trump y China, la economía mundial enfrenta un futuro de barreras al libre comercio mayores que en las últimas 8 décadas, tal como afirman los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. En tanto, las esperanzas de un rápido acuerdo entre Washington y Pekín se evaporaron. Y es que el presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, instó a que la entidad estimule más la economía de Estados Unidos, después de que la Reserva Federal rebajara en julio por primera vez en más de una década las tasas de intereses. Las fricciones entre las dos mayores economías mundiales se recrudecieron en agosto, lo que dejó claro que la guerra comercial se iba a extender mucho más. Más allá de simples amenazas, los dos países impusieron aranceles mutuamente, y aparentemente estos aranceles se mantendrán por un periodo prolongado. Debemos prepararnos para un futuro con aranceles y barreras no tarifarias, algo más mayores de lo que hemos visto históricamente, dijo Bullard, tras disentir con la decisión de la semana pasada de volver a cortar las tasas en 1/4 punto porcentual porque quería una rebaja mayor. Bullard dice que se necesita otra reducción de 25 puntos básicos para proteger la economía de Estados Unidos, y es que el deterioro de la disputa comercial con Pekín es un retroceso en el consenso de liberación comercial que existió en Estados Unidos en los últimos 75 años, y no hay otro país en posición de liberar el libre comercio. Y es que el pleito chino-estadounidense castigó con aranceles a productos transados en ambos sentidos por valor de cientos de miles de dólares. Y Bullard dijo que China parece estar esperando las elecciones estadounidenses del 2020, en las que Trump posiblemente podría perder. Creo que el mundo tendrá una transición a esa nueva realidad, en la que el comercio no será tan libre como antes de que el consenso de liberación comercial haya sido roto en Estados Unidos. La guerra comercial ya está perjudicando las inversiones en todo el mundo, y Bullard advirtió que los perjuicios pueden llegar a ser mayores de lo esperado. Los esfuerzos de la Reserva Federal para aliviar las tensiones en el mercado monetario llevan al Banco Central de Estados Unidos a seguir inyectando dinero. Después de 4 subastas de repo efectuados la semana pasada por un importe de 278.000 millones de dólares, hoy la institución repite la maniobra con una operación de 66.000 millones de dólares. Las menores necesidades de liquidez y el soporte proporcionado en sesiones anteriores se dejan sentir en la demanda, que según recoge Financial Times es inferior a la registrada la semana pasada. En las subastas acometidas entre el martes y el viernes, las órdenes de compra superaron los 80.000 millones de dólares. El nerviosismo mostrado en las últimas semanas se debe a que, si bien este tipo de operaciones son una forma habitual de buscar financiación en plazo de un día, no se efectuaban desde el 2008, año en que estalló la crisis. La Reserva Federal anunció el viernes pasado sus intenciones de seguir empleando estas estrategias en corto plazo,
De hecho, publicó un plan para inyectar $90.000 millones en las próximas 2 semanas. Son muchas las interrogantes que rodean el porqué de estas subastas. Los analistas apuntan a los pagos trimestrales de impuestos en Estados Unidos, que fuerzan a las grandes empresas a conseguir dinero en efectivo, y a ello se suman las últimas subastas de bonos soberanos. En las últimas sesiones se han vendido $78.000 millones en deuda pública, operaciones que se liquidaron y pagaron la semana pasada. Con todo, esta situación era ya conocida por los mercados, por lo que las operaciones se deberían haber preparado para ello. El objetivo de estas acciones es el mismo que para las operaciones recientes del mercado abierto: fomentar condiciones en los mercados monetarios para mantener la tasa de fondos federales dentro del rango objetivo, aseguró John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York. El responsable del banco agregó que las maniobras realizadas en las últimas sesiones sirven para resaltar la importancia de contar con unos mercados que funcionen bien y el papel vital que juega la Reserva Federal a la hora de proporcionar liquidez al sistema cuando los mercados están sometidos a un fuerte estrés. Recordemos que casi a diario funcionarios de la administración Trump afirman que no hay recesión a la vista y que la economía del país está más fuerte que nunca. Pero el cuestionamiento surge sin pensarlo. ¿Por qué se están tomando estas medidas? ¿Es una desaceleración, una crisis económica o una recesión? ¿Qué crees tú? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.